Buenas noches, máster, buenas noches, compañeros. Vamos a explicar sobre la elaboración de la planificación de unidad didáctica del PUT del área de ciencias naturales. Somos el grupo número 17, conformado por los compañeros Barreiro Rodríguez Antonio Eduardo, Chiriboga Rueda Germán Cornelio, Garay Chica Esteban Aurelio, mi persona García Torres Miguel Ángel y Soledispa Vega Marta Daniel. Vamos a empezar con los criterios de evaluación. Uno de los que hemos utilizado es el criterio CSNQ 5.1. Este explica las propiedades y las leyes de los gases, reconoce los gases más cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente. Otro criterio también que hemos utilizado, eh, el CECN-Q5.2 analiza la estructura del átomo en función de la comparación de las técnicas atómicas de Bohr, el cual explica los espectros de los elementos químicos. Democrático, Dalton, Thomson, Rutherford y realizar ejercicio de la configuración electrónica. Siguiente, compañero. Vamos a explicar sobre las destrezas con criterio. La destreza que utilizamos es examinar las leyes de origen, el comportamiento de los gases desde el análisis experimental y la interpretación de los resultados para conocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. Vamos a explicar sobre la actividad del aprendizaje. El primer tema, conceptos y fundamentos de la química. El objetivo de la clase es comprender la definición, importancia y su relación con las otras materias. El tema en sí es la definición de la química, la cual se conoce como la ciencia central, porque estudia la composición de la estructura y transformaciones de la materia. Esta se conecta con otras ciencias, la cual abarca muchos temas importantes. Esta también estudia la materia y su transformación, siendo esencial para comprender el mundo natural y mejorar la salud, impulsar la industria que proteja el medio ambiente y servir que en todas las disciplinas, como la biología, la física y la geología. Los recursos que se utilizaron en esta actividad son los marcadores, presentación digital, fichas ilustrativas y en sí los estudiantes. Dentro de lo que es la evaluación, tenemos los indicadores de evaluación. El indicador CNQ51.1. Este explica el concepto de la química y reconoce los fenómenos físicos y químicos y su incidencia en el ambiente. La técnica de instrumento de evaluación que se utilizó aquí es la observación, participación activa en la práctica, aportes en la reflexión final y respuestas con preguntas a los estudiantes. Siguiente, compañero. El segundo criterio es CNQ512.1. Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromáticos, particularmente del benceno desde el análisis de su estructura molecular, propiedades físicas y comportamiento químico. El tema aquí a tratar es la importancia de la química. En sí, dentro de la vida cotidiana, interviene en lo que es la comida, los productos de limpieza, la energía y hasta en las emociones de las personas. Dentro de lo que es la salud y medicina, también la química es clave dentro del desarrollo de los fármacos, diagnósticos médicos y comprensión de los procesos fisiológicos, siendo fundamental en el tratamiento y prevención de enfermedades. Lo mismo que se utilizó aquí son los marcadores, presentación digital, también las fichas y lo que es los estudiantes a quienes se da la clase. El indicador que se utilizó aquí de evaluación es indicador Q5.8.1. Explica la formación de los hidrocarburos, su estructura y el tipo de enlace y los clasifica en alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas mediante experimentos básicos.
Lo que se observó es observación y participación activa en la práctica, aportes en la reflexión final y respuestas con preguntas orales y escritas. A continuación, mi compañero Germán, el siguiente tema. Saludos cordiales. Bueno, a mí me tocó como tema la clasificación de la materia, métodos de separación de muestras y las propiedades, estados físicos y los cambios de estado. Para esto aplicamos una destreza, en este caso para bachillerato, la cual dice analizar y clasificar las propiedades de los gases que se generan en la industria y aquellos que son más comunes en la vida y que inciden en la salud y el ambiente. Como objetivo de esta clase, tenemos analizar la clasificación de la materia y sus propiedades físicas y químicas, los métodos de separación de mezclas, los estados y cambios de estado de la materia, mediante observación, experimentación y la explicación científica, para desarrollar habilidades de razonamiento crítico y aplicar los conocimientos en situaciones de la vida cotidiana. Básicamente se va a tratar este tema para 3 periodos de clases de 40 minutos cada uno. Vamos a aplicar también una metodología ERCA basados en la exploración, en la reflexión, en la conceptualización y en la aplicación. En este caso, como podemos ver aquí en la exploración, dice, se presenta una mezcla. Aquí tenemos un pequeño ensayo, un pequeño experimento que se puede realizar con los estudiantes, en donde también se les va a hacer unas preguntas que es qué pueden ver en el experimento, cómo podrían separar cada uno de los compuestos. En este caso, el experimento tiene agua, arena, limadura, limalla de hierro. Igual tenemos una parte de reflexión en donde se puede realizar debates entre la diferencia entre sustancias puras, elementos compuestos y las mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a una fase de conceptualización en donde vamos a ver ciertas definiciones y la clasificación de las mezclas. Y también aquí podemos observar los métodos físicos para la separación de muestras. ¿Ya? Aquí igual tenemos una imagen en donde se muestran los métodos de separación de muestras. Después vamos a hacer una pequeña actividad de aplicación en donde los estudiantes tienen que hacer una práctica de laboratorio. Junto con esto, igual nosotros tenemos los recursos, que en este caso es el texto de química, el internet, material de laboratorio para las actividades experimentales, pizarra, marcadores, presentaciones digitales, imágenes, material de laboratorios simples como es el agua, arena, sal, alcohol, embudos, imanes, vasos de precipitación. Igual para nosotros verificar la etapa de aprendizaje, vamos a hacer una evaluación y aquí también vamos a aplicar un criterio perdón, un indicador de evaluación que indica las propiedades y leyes de los gases, reconoce los gases cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente. Para alcanzar este indicador, vamos a realizar una rúbrica de evaluación para las presentaciones de los estudiantes. Este es en el caso de lo que tenían que hacer la parte experimental y presentar cada uno de los grupos un método de separación de muestras. También vamos a recibir un informe escrito de la práctica y también durante la práctica vamos a hacer preguntas orales con respecto al tema, registro de ideas y los apuntes de los estudiantes. A continuación de eso también veremos una segunda parte que son las propiedades de la materia. Aquí básicamente tenemos la misma destreza y el mismo indicador que utilizábamos de la clase anterior. Y aquí podemos igual aplicamos la metodología ERCA y aquí tenemos igual los recursos como es el texto, el internet, la pizarra, marcadores, presentaciones digitales, imágenes, fichas de trabajo. En este caso, la experimentación que vamos a hacer con un globo y un clavo y claro, también los estudiantes que participan en este proceso. Para la evaluación, pues tenemos respuestas orales, aportes en debates, notas de los estudiantes, cuadros comparativos y fichas y propiedades de la materia. Eso es lo que podría explicar con respecto a mi planificación. A continuación, estaría
Mi compañero Esteban. Eh, Mi tema es el tema 4. Ah, ya. Bueno, el tema 3 del otro compañero. Sí, realmente sigo yo. Bueno, respecto a mi tema, a mí me tocó lo que son los modelos atómicos. Como destreza tenemos la destreza CNQ 5.1.3, que es observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford. Bueno, aplicando la metodología ERCA en los modelos atómicos, de exploración podemos comenzar con una pregunta: ¿de qué creen que está hecha la materia? ¿De qué se compone básicamente la materia? Esta reflexión que se han hecho estos filósofos, lo que nos va a generar es una duda sobre cuál es el componente básico de la materia. Sobre esto lo que se va es a proponer una lluvia de ideas de los estudiantes, y vamos a tener para la reflexión una lectura sobre esta temática y un video explicativo corto sobre lo propuesto por los filósofos Demócrito y Dalton. En conceptualización se va a dar una explicación del modelo de Dalton, y en la aplicación lo que se va a hacer es que los estudiantes realicen una línea del tiempo ilustrada sobre los inicios, y una línea del tiempo sobre los inicios de los modelos atómicos. En lo que son los recursos, bueno, pues vamos a tener lo que es el texto de química, el internet, Unifocus para poder proyectar el video explicativo, pizarra, marcadores, las presentaciones en sí, ficha de trabajo y la línea del tiempo de lo que elaborarán los estudiantes. Y lo que son los indicadores de evaluación de la unidad es el indicador I.CN.Q.5.2.1, que analiza la estructura del átomo comparando las teorías atómicas de Bohr con la de Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford. En lo que son los instrumentos de evaluación, pues tenemos lo que es el registro de ideas, la lluvia de ideas, preguntas orales para verificar la comprensión de los estudiantes, una lista de cotejo para la elaboración de un cuadro comparativo de sus ideas, una rúbrica para la línea del tiempo y pues verificación de los apuntes de los estudiantes. En la segunda clase, lo que sería es el descubrimiento de las partículas y los modelos de Thomson y Rutherford. Igualmente vamos a tener la misma destreza, que es la de observar y comparar la teoría de Bohr con la de Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford. En este caso, en lo que es el ERCA, en la experiencia se va a presentar una imagen de un tubo de rayos catódicos, y se va a proponer la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si hacemos pasar la electricidad a través de un tubo de vacío? Esto sabemos que se ha utilizado principalmente para proyectar lo que son imágenes en la televisión, y pues para reflexión lo que se va a hacer es un análisis guiado del este experimento de Thomson y Rutherford y la discusión de estos resultados. Como conceptualización tenemos la explicación del docente sobre lo que son los modelos de Thomson, conocido como Pudding con pasas, y Rutherford, el modelo de núcleo central. Y en lo que es la aplicación, se va a proponer que los estudiantes elaboren una maqueta de ambos modelos con lo que son cartulina, plastilina y palillos, y que los estudiantes realicen una breve exposición sobre estos modelos atómicos. Como recursos igualmente tenemos el texto de química, el internet, el proyector, pizarra, las presentaciones, y agregando lo que es el material para las maquetas, la plastilina, la cartulina, los palillos, además de lo que son los estudiantes. De igual manera se utiliza el mismo indicador de evaluación, el ICN Q521, y lo que son los instrumentos de evaluación, pues son las preguntas orales sobre los experimentos, un registro de ideas y de aportes para el trabajo grupal, una rúbrica de evaluación de las maquetas, que sería evaluar la precisión, la creatividad y la presentación del grupo, una lista de cotejo para participación en la exposición y una comprobación de los apuntes de los estudiantes como evidencia.
Y correspondiente a la tercera clase, la última que sería el modelo atómico de Bohr. Igualmente vamos a tener la misma destreza, CN.Q 513. Y pues en este caso lo que se haría es una presentación del espectro de emisión de hidrógeno. Y se va a llegar a la siguiente cuestión, de por qué cada elemento produce colores distintos al calentar. En lo que es la reflexión va a haber un debate y una revisión sobre las limitaciones del modelo de Rutherford y una introducción al planteamiento de Bohr. Como conceptualización se va a dar una explicación del docente del modelo de Bohr, los electrones, las órbitas y saltos energéticos, explicado a través de de un diagrama. Y en la aplicación se va a hacer unos ejercicios de configuración de electrónica simple y, y se van a utilizar las representaciones gráficas de lo que es el modelo de Bohr. Vamos a tener como recursos el texto de química, internet, el focus, eh, igual la pizarra de los marcadores y las presentaciones digitales. También se utiliza lo que es el mismo indicador que las clases pasadas, ICN.Q521. Y como técnicas e instrumentos de evaluación, vamos a contar con lo que son preguntas orales en la fase de exploración, un registro de ideas, una lista de cotejo para verificar lo que es la comprensión del modelo de Bohr, la rúbrica para ejercicios escritos y igualmente la verificación de lo que son los apuntes de los estudiantes. A continuación, el tema de nuestro compañero Esteban. Bueno, el tema que les voy a presentar es sobre las partículas subatómicas. Primero, tenemos la destreza CNQ5.1.3. Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías de Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford, ya que tiene relación con el tema que estoy exponiendo ahora. La metodología usada, el ERCA. En este caso tenemos la exploración. Demostrar utilizando un frasco con tapa de vidrio con tapa, una esponja, alcohol isopropílico y hielo seco para observar el desplazamiento de las partículas subatómicas. Básicamente es un experimento para que los chicos observen el paso de las partículas subatómicas, ya que a ellos les llama más la atención las prácticas que todo lo que es teoría. En ese caso, me he guiado con los materiales, el texto de química, internet, la pizarra, los marcadores, materiales de laboratorio, los que mencioné antes, y los chicos y uno que otro recurso digital. La misma, bueno, vamos a lo siguiente. ICN Q5.2.1. Analiza la estructura del átomo comparando las teorías de Bohr, explicando los espectros de los elementos de Demócrito y Dalton y Rutherford. Las técnicas que usé son las consultas, la observación, la actuación en clase de los chicos, la lluvia de ideas, las intervenciones de ellos, los diálogos, preguntas sobre el tema, la práctica obviamente el experimento, que es un experimento sencillo, que no demanda que utilicen eh, materiales demasiado complejos como ácidos o bases demasiado fuertes. Tenemos la reflexión. eh, En este caso, la discusión grupal que si existen partículas más pequeñas que las partículas subatómicas, la conceptualización, formar equipos de trabajo en aula para socializar la consulta evidenciada en la semana anterior sobre las partículas subatómicas. Y la aplicación, obviamente, la realización del experimento de las partículas subatómicas con los materiales que acabo de mencionar. La segunda clase es sobre los neutrones y partículas subatómicas. En este caso, eh, les daré un repaso rápido. Eh, en este caso fue para diferenciar los protones, neutrones y electrones mediante este
mediante maquetas, organizadores gráficos y carteles. Material didáctico para que los chicos se interesen más y participen. Eh, Asimismo, la tenemos los mismos recursos materiales de laboratorio, eh, marcadores, en el internet, pizarra, textos de química y recursos digitales. Asimismo, utilizamos las mismas técnicas de la clase anterior, la misma destreza. Y la tercera, el modelo atómico de Sommerfeld, explicando las diferencias del modelo atómico de Sommerfeld, en qué se diferencia de los demás modelos atómicos, eh, a través de maquetas, eh, organizadores gráficos y varias imágenes para poderlos diferenciar de los demás modelos atómicos de los demás autores. Y asimismo, utilizando las mismas destrezas y las técnicas utilizadas en las clases anteriores. Eso es todo lo que puedo decir de mi clase. Muy buenas noches. Una de las destrezas que utilizamos en esta parte fue interpretar la estructura del átomo a partir del modelo mecánico cuántico, explicando la organización de los electrones en orbitales y aplicando la configuración electrónica a distintos elementos químicos. En esta parte, mi tema es modelos mecánicos. También el objetivo de la clase que vamos a hacer es analizar el modelo mecánico cuántico de la materia, comprendiendo la organización de los electrones en orbitales, la configuración electrónica y su importancia en la estructura atómica mediante actividades experimentales, visuales y de aplicación para desarrollar pensamientos críticos y relacionar el conocimiento con fenómenos de la vida. Una de las metodologías que utilizamos fue el ERCA, que fue la exploración, como presentar imágenes del espectro de emisión de distintos elementos. La pregunta que es ¿por qué cada elemento emite colores diferentes? La reflexión en este caso viene a ser discusión guiada sobre las limitaciones del modelo de Bohr para explicar estos espectros. Conceptualización, explicar el docente el seguimiento del modelo mecánico cuántico. Como los aportes en este caso, también vamos a revisar lo que son los recursos. En esta clase utilizamos imágenes, el proyector para mostrar videos, animaciones, el texto de química, diapositivas, también los marcadores y en este caso también los alumnos. Uno de los instrumentos fue la observación directa, preguntas orales, rúbrica de trabajos, registro de ideas. En la segunda clase que tenemos, asimismo con la misma destreza, vamos a orbitales atómicos y números cuánticos. Asimismo, la exploración, mostrar una animación digital de los orbitales. La reflexión en este caso viene a ser el debate, cómo la ubicación de un electrón afecta el comportamiento químico de un átomo. Conceptualización, explicación de los 4 números cuánticos. La aplicación, resolver ejercicios de identificación de los números cuánticos de distintos electrones. Los recursos en esta clase vienen a ser los animaciones digitales o videos 3D, proyector, texto de química, presentación en diapositivas, tabla periódica, pizarra, marcadores e estudiante. En este caso podemos trabajar en equipo. Las observaciones también va a ser la observación directa, preguntas orales y lista de cotejo, que es para controlar que los estudiantes identifiquen correctamente. Muchas gracias, Máster. Todo esto ha sido del grupo número 17. Que tenga una linda noche. Gracias.
Listo.